Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer un corto resumen de lo que veníamos abordando en la clase pasada y veníamos diciendo que la terapia cognitiva es aquella en la que nosotros entendemos cómo un pensamiento influye en las emociones y en el comportamiento, que hay unas técnicas conductuales a partir de la cual se dio origen a la terapia conductual, ¿no? Y que luego, pues al integrarse ambas teorías, es como nosotros entendemos cómo el pensamiento influye en las emociones y en el comportamiento, dando así origen, inicio a la terapia cognitivo-conductual. Regáleme un minuto, por favor. Listo. Entonces nosotros veníamos hablando que digamos que una de las importancias de la terapia cognitiva es que integra el modelo científico y obviamente que esta información pues nos ayuda como a brindar resultados de una investigación científica. ¿Sobre qué? Sobre la práctica clínica. Por eso hoy en día vemos que la terapia cognitiva aborda todo lo que tiene que ver con, digamos, estudios de caso, que digamos que ha mostrado pues bastante, digamos, información de estudios de caso y todo lo relacionado con cómo la eficacia de un tratamiento ya en psicología cognitivo-conductual pues se puede emplear y pues obviamente nosotros hoy en día encontramos muchas investigaciones sobre la eficacia de la intervención. ¿Por qué? Porque la eficacia también permite que la persona, digamos, que integre no solamente con unas pruebas que son eficaces y han demostrado eficacia frente a lo que está midiendo, sino también con técnicas específicas donde se ha logrado como demostrar la eficacia pues de esa intervención como tal. Que hay factores que pueden influir, obviamente, en una intervención, como es, digamos, uno de los factores fundamentales y es también lo que da también el consultante, ¿no? La respuesta que da, digamos, si no solamente, pues, si sigue, digamos, si sigue, digamos, siendo un proceso activo frente a su proceso terapéutico. Y que recuerden, pues, que digamos, el consultante, pues también, digamos, que además de ser un proceso activo, también poner en práctica, pues, todas las tareas y todos los elementos que se ven en la terapia. Que también digamos, la importancia de la terapia cognitivo-conductual es que nos ayuda a clasificar de una manera clínica y, digamos, a tener en cuenta todo ese momento de la evaluación psicológica, que es muy importante para nosotros poder realizar, pues, no solamente como un diagnóstico, sino para determinar cuáles son los elementos por los cuales se están presentando ciertas situaciones y hay elementos que, digamos, de alguna forma sean repetitivos, ¿no? O qué elementos la persona evita y hace que también generen como mayor malestar. Hay una de las guías también desde la excelencia y obviamente todos los tratamientos que hablamos. Una parte importante es la calificación clínica y la formación y la experiencia clínica, ¿no? Las características que brinda también el paciente. Bueno, vamos a continuar con la parte donde veníamos hablando. Qué pena con ustedes, tuve un problema técnico, pero pues ya lo logré solucionar. Entonces, nosotros veníamos abordando lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual cuando nosotros tenemos en cuenta la intervención de la terapia cognitiva. Recuerden que nosotros pues también hablamos de la importancia, digamos, que requiere una práctica en la cual nosotros pues también utilicemos unos métodos que demuestren la eficacia frente a lo que está midiendo y a cómo lo va a intervenir, ¿no? ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Listo, entonces tengamos en cuenta que cuando nosotros veníamos abordando los tratamientos de apoyo empírico,
todos aquellos que tienen que ver cómo esas intervenciones producen cambios en un contexto, ¿no? Los demás me pueden ver y me pueden ver, escuchar bien también. Ok, perfecto. Voy a silenciar el chat para que estemos atentos a la clase, ¿no? Recuerden que los tratamientos del apoyo empírico son aquellas intervenciones concretas que producen cambios en un contexto, como hablábamos, por ejemplo, de los elementos que tienen que ver con elementos, por ejemplo, que puedan llegar a estar controlados, ¿no? Un estudio de la eficacia es qué tan eficaz es una intervención terapéutica, tratamientos específicos para aquellos, digamos, trastornos específicos, ¿no? Que hay estudios controlados y estudios aleatorios que han encontrado como, por ejemplo, esos grupos de control y grupos experimentales, ¿no? Recuerden que cuando hablamos del metaanálisis es una de las herramientas estadísticas que permiten sintetizar aquellos datos frente a los diversos estudios. En cuanto a los aspectos importantes, hablamos de los cambios esperados frente a la intervención en caso de notar que una intervención funciona, la mejoría cuando vemos que es observada según un paciente o los cuidadores, ¿no? Y pues una parte importante también de la eficacia es, digamos, nosotros mirar si hay efectividad o no, que también qué tratamiento puede llegar a ser aplicable en la práctica. Eh, en cuanto a la eficiencia, ¿cuál es la mejor en comparación con otros? Por ejemplo, en cuanto a la relación de costo-beneficio generalizable, y es decir, cuando nosotros notamos que hay más personas que puedan llegar a acceder. Y en cuanto a la mejor calidad de vida, pues también cuando nosotros notamos lo más pronto posible, ¿no? La mejor calidad en el menor corto tiempo. Frente a las características importantes, acá tengamos en cuenta que la terapia cognitivo-conductual es una intervención concreta que produce cambios en un contexto particular y en elementos, por ejemplo, cuando notamos que están controlados. En cuanto al estudio de la eficacia, ¿qué tan eficaz es la intervención terapéutica? ¿Qué tratamientos específicos para qué trastornos mentales específicos? Y en cuanto a los tratamientos específicos, también recuerden que hay trastornos mentales en los cuales pues requieren como esos tratamientos específicos. Cuando nosotros hablábamos del metaanálisis, es la herramienta estadística que nos ayuda a permitir sintetizar diferentes datos en diversos estudios, ¿no? Para tener en cuenta la terapia cognitivo-conductual, tiene que ver con la eficacia, es decir, los cambios esperados, ¿no? La mejoría observada, cuando nosotros observamos que un paciente o un cuidador, ¿por medio de qué? Por medio de un seguimiento. Que hay también evaluaciones pre y post. Y en cuanto a la efectividad, este es otro de los elementos importantes, y es qué tratamiento es efectivo, ¿no? Y qué tratamiento es aplicable en la práctica y en la vida cotidiana de ese paciente. Otro de los elementos es la efectividad y es obviamente cuando nosotros hablamos también asimismo la eficiencia, ¿no? En cuanto a qué, a la relación costo-beneficio, todo lo que hablábamos de que es generalizable en la población y también en el mayor acceso. En cuanto a la comprensión de la causa, hablamos del conjunto de técnicas y de los métodos que tienen que ver con cómo, por ejemplo, estas técnicas o estos métodos comparten las teorías generales sobre la comprensión de la causa y el mantenimiento de los trastornos mentales. En cuanto a la percepción del mundo, es un método que hablábamos que es basado en ese modelo cognitivo-conductual y pues obviamente acá es importante que tengan en cuenta la hipótesis de la conducta y esta cómo está mediada o por qué se percibe o se interpreta, ¿no? Frente al mundo o frente a la comprensión. Y la interdependencia es cuando nosotros buscamos comprender la relación que hay entre los pensamientos y las emociones y las conductas, ¿no? Y aquellos elementos que modifican o que van a modificar, digamos, a los demás.
Y pues también nosotros cuando estamos hablando sobre la terapia cognitivo-conductual es cuando nosotros entendemos cómo una situación influye en un pensamiento, en una emoción y asimismo en una conducta, ¿no? Por eso se llama terapia cognitivo-conductual, por, digamos, la forma como interactúan los pensamientos en las emociones y en el comportamiento. Cuando nosotros hablamos de que la terapia cognitivo-conductual es lo que hablábamos de la cognición en la conducta y es cómo se centra en aquellos componentes cognitivos en cuanto a modificar o a cambiar patrones de pensamientos problemáticos y uno de los componentes conductuales es importante que aprendamos a desarrollar aquellas acciones o habilidades que permiten generar cambios. Los factores de mantenimiento serán más relevantes en aquellos factores de inicio. En cuanto a la terapia de la conducta, hace la aparición en los años 50 y es cuando nosotros tenemos en cuenta todos los imperantes de la psicoterapia en la época y de, digamos, de cómo ha influido la idea de que la conducta pues, puede llegar a ser adaptada o desadaptada y que asimismo puede llegar a ser aprendida y también se puede modificar, ¿no? Cuando nosotros empezamos a conocer los principios del aprendizaje. Y este es un elemento importante porque pues a partir de ahí es cuando nosotros entendemos cómo esos principios influyen en cuanto a ese aprendizaje. Y en lugar de indagar sobre aquellos posibles conflictos, también nosotros entendemos que los terapeutas muchas veces empezaron digamos, a centrarse en todos los elementos que tenían que ver cómo la conducta observable pues influía, ¿no? Y en el ambiente. Y pues obviamente asimismo desarrollaron todo lo que hablaban del análisis de la evaluación conductual. Yo no sé si ustedes recuerdan los principios del aprendizaje, todos los elementos de la conducta observable, pero digamos que uno de los primeros momentos es que trataban como de mirar aquellas habilidades o actitudes que tenía una persona, ¿no? Y pues en los principios del aprendizaje fue como entendieron cómo la motivación influía en la atención y que al momento de repetirlo y de practicarlo, pues se generaba una retroalimentación y ahí se transfería a un aprendizaje, ¿no? Que es lo que podía generar un significado y es cuando ellos empezaron a entender las teorías del aprendizaje significativo. Y que digamos que también pues estaba la ley de Thorndike, que yo no sé si ustedes recuerdan que esto lo dijo el conductismo con Skinner, Pavlov y Thorndike, que es las conductas que eran seguidas por consecuencias que satisfactoriamente se repetían, pues generaban un refuerzo, ¿no? Y que a partir de ahí, pues aquellas conductas en el refuerzo, cuando eran reforzadas, pues fortalecían aquellas que no, y pues esto es lo que hacía que, digamos, algunas no se extinguieran y otras sí. Que hablaba del condicionamiento clásico Pavlov y es como nosotros asociamos estímulos, como los ejemplos, y es, por ejemplo, cuando él asoció, por ejemplo, digamos, la alarma que nos anunciaba peligro, ¿no? Y el condicionamiento operante que decía Skinner, pues es que nosotros aprendemos ya por consecuencias, ya sean refuerzos tanto positivos como negativos o por castigos. Recuerden que estas leyes del aprendizaje también nos decían, por ejemplo, el cognitivismo, ya con Piaget, Brunner, Ausubel, que hablaban de esquemas mentales, que nosotros lo que aprendemos al modificar estructuras cognitivas internas, la acomodación, la asimilación, ¿no? Y Piaget. También se hablaba del aprendizaje significativo y es cuando nosotros conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos, ¿no? Y estaba también el andamiaje, que es todo ese apoyo temporal, digamos, cuando nosotros notamos que una persona pues es capaz de facilitar, por ejemplo, el aprendiz o el avance. También hay tener en cuenta que cuando nosotros empezamos, digamos, a indagar sobre aquellos elementos de la conducta observable, ¿no? Y la conducta observable y esta como también influye en el ambiente, tengan en cuenta que son conceptos en los cuales hablaba la psicología conductista, más que todo cuando hablaba del análisis del comportamiento. Y es que él empezaba, digamos, a realizar, digamos, en una persona y registraba por un observador sin necesidad de inferir en procesos internos, ¿no? Por ejemplo, las conductas que observaban, gritar, llorar, caminar, responder una pregunta, en un aula levantar la mano, resolver una operación, ¿no? Y en la terapia, por ejemplo, el hecho de evitar mirar a los ojos, mover las manos, ¿no? Muchas veces no se consideraban observables ciertos pensamientos, emociones o creencias, aunque muchas veces sí influyen en las conductas.
Entonces, digamos que a partir de ahí, pues se empezó a indagar un poco más de ese análisis y evaluación conductual, de todos los elementos físicos que podemos observar y pues cómo influyen en el ambiente. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablábamos de ese modelo básico, digamos, frente al organismo y al ambiente, hablábamos de que el ambiente pues representa un estímulo, ¿no? Que el sujeto pues es el que realiza la conducta observable y el ambiente es el que responde como consecuencia, por ejemplo, ya sea reforzar o debilitar una conducta. Entonces, por ejemplo, si un niño grita en clase para llamar la atención de un profesor, el ambiente, el profesor está ocupado con otro alumno. La conducta observable, el niño está gritando. La consecuencia, el profesor se acerca, lo atiende y a partir de ahí se genera un refuerzo positivo y es que probablemente el niño vuelva a gritar cada vez que necesita hablar con el profesor, ¿no? 4 rasgos objetivos de la terapia cognitiva en la actualidad. Una, digamos, es que la terapia cognitiva se genera en el ámbito de la intervención en la salud y trabaja con respuestas físicas, emocionales o cognitivas o desadaptadas, ¿no? También aprendidas, establecidas por hábitos. Y cuando nosotros hablamos es que también son aprendidas porque muchas veces se han establecido que a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y que muchas veces las personas no tenemos el control de ello. Recuerden que la terapia cognitiva busca que el paciente tenga la responsabilidad y pueda ejercer el control. Como en el ámbito de la salud, recuerden que la terapia cognitiva tiene técnicas y programas específicos y también muchas veces las patologías específicas frente a la aplicación y tiene un tiempo estandarizado, ¿no? En comparación con otras psicoterapias, que en la última época se ha creído digamos, se ha crecido ese interés por los enfoques tras diagnósticos de la parte psicopatológica, ¿no? Que uno de los elementos importantes de la terapia cognitiva es que tiene una naturaleza educativa, que la mayoría de las técnicas generan el aprendizaje y pues obviamente el paciente o los demás, el terapeuta, tienen como obligación conceptualizar tanto en el paciente sobre el diagnóstico, que la terapia cognitiva es de carácter, ¿no? Autoevaluativo. Que recuerden que la terapia cognitiva, digamos que es de carácter autoevaluativo y pues una parte importante es la metodología experimental y la validación empírica. Las raíces históricas de la terapia cognitiva. Hay que tener en cuenta las raíces históricas de la terapia, ¿no? Una de ellas es la historia de la terapia de la conducta. ¿Qué es la historia de la terapia de la conducta? Que muchas veces nosotros también entendemos como, digamos, llegó Plinio del Viejo, ¿no? Y que, digamos, él nacía como ayudar a las personas a solucionar problemas conductuales. Él, digamos que él desarrolló, digamos, en las personas que tenían un consumo del alcohol de forma exagerada, colocando arañas, ¿no? En descomposición en esos vasos donde ellos bebían. ¿Y qué pasaba? Que ya las personas no querían tomar o consumir alcohol, ¿no? ¿Qué ocurría en esta técnica? Que en la actualidad le llamábamos el condicionamiento adversivo, porque pues la persona al tomar el alcohol, que era lo que le gustaba, con algo que le disgustaba, que era ver la araña en descomposición, pues digamos que perdían ese interés, ¿no? En cuanto a la historia de la terapia de la conducta, recuerden que también nosotros logramos entender cómo, digamos, en la historia llegó el niño salvaje de Albeirón, no sé si ustedes han escuchado de él, y voy a activarles el chat por si en este momento alguno de ustedes ha escuchado
sobre el niño salvaje de Albeirón? ¿O recuerdan por qué esto también mostraba las teorías del aprendizaje? Cuénteme qué recuerdan de ese niño salvaje de Albeirón. Bueno, resulta, no, no era un niño con autismo. El niño salvaje de Albeirón, digamos que en el siglo XVIII, ¿no? Se encontraron, digamos, a un niño que había, digamos, que había crecido, digamos, en un ambiente en el cual no tenía, digamos, personas a su alrededor, ¿no? Entonces, digamos que este niño no había desarrollado algunas capacidades como lo era el lenguaje, comportamientos, digamos, digamos, comportamientos como comer con cuchillos, ¿no? Digamos que este niño en la historia, pues, de la psicología y en la educación se entendió, y es porque, digamos, que fue un niño que fue encontrado en 1800 y digamos que en el sur de Francia, ¿no? Que fue un niño que no logró hablar porque pues no tenía la forma, digamos, de hablar, ¿no? Él no hablaba, no respondía por su nombre, caminaba de forma encorvada, tenía comportamientos similares a las de un animal salvaje, ¿no? Olfateaba la comida, no usaba ropa, no expresaba sus emociones reconocibles, pero él sí con el tiempo del aprendizaje y con algunas técnicas de aprendizaje él lograba repetir, ¿no? Repetir la información. Digamos que le enseñaron el lenguaje a pesar que él ya estaba un niño ya desarrollado, ¿no? Empezó a tener también habilidades sociales y normas básicas de convivencia. Muchas veces, pues también nosotros entendíamos como una oportunidad, pues que tiene el ser humano, ¿no? Para entender el papel importante que juega tanto el ambiente y la educación en el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, digamos que él logró también grandes avances, como por ejemplo repetir palabras, él logró, digamos, adquirir nuevos hábitos, ¿no? Tener ciertas formas, ¿no? De cortesía también y obedecer ciertas reglas. Con la manera, digamos, como se utilizaron técnicas como es el modelado, que es una técnica del aprendizaje a través de un modelo, ¿no? La instigación, el refuerzo positivo, cuando nosotros le decimos a alguien, por ejemplo, continúa, vas bien, ese refuerzo positivo que incluso lo vemos muchas veces en los gimnasios, ¿no? Que vemos a la persona que te está diciendo todo el tiempo como sigue así, ¿no? Entonces, ese refuerzo positivo también ayudó a que él también, digamos, lograra adquirir también ciertos elementos del aprendizaje, ¿no? Entonces, hay también que entender que muchas veces también los reforzadores, pues son los que hacen que ciertas conductas se repitan. La economía de las fichas es una técnica que se utiliza, digamos, en las escuelas, ¿no? Más que todo, por ejemplo, en los niños vemos la economía de fichas que si se portan bien, les da una carita feliz, les da un sticker. Y pues esa economía de fichas ayuda como un reforzamiento positivo, pero desde elementos que son simbólicos, ¿no? Que ayudan a que las personas pues refuercen ese aprendizaje y continúen, digamos, avanzando, ¿no? Entonces, esto más o menos era lo que hablaba la historia de la terapia de la conducta y pues cómo a partir, digamos, del modelado y digamos de las demás técnicas, se logró que el niño fuera adquiriendo habilidades, ¿no? Otro de los elementos importantes es que, digamos, la terapia cognitivo-conductual está interconectada a través de la historia de la psicología. Y es que recuerden, la psicología como una disciplina científica surge como parte de la revolución frente a los filósofos europeos que tenían una mentalidad científica. Cuando nosotros notamos que hay elementos que pueden llegar a abandonar la filosofía o cómo esta comienza, tanto la psicología como la ciencia natural y en la igualdad también de condiciones frente a otras ciencias.
Frente al foco de la investigación, también todos los elementos que hablamos de cómo proceden frente al nombre de la Escuela de la Psicología y todos los elementos que fundaron el estructuralismo. Los primeros psicólogos, los experimentadores sin ningún interés terapéutico. Ahora que nosotros vamos a hablar del estructuralismo, yo no sé si ustedes recuerdan qué era el estructuralismo en la psicología y cómo influyó en la parte, digamos, cómo influyó, digamos, en la evolución de la psicología como tal. ¿Alguien recuerda qué es el estructuralismo? Bueno, entonces hablando del estructuralismo, se consideraba en la parte de la psicología que la estructura de la mente era un objeto de estudio, ¿no? Como que, como digamos, esa corriente en la cual nosotros entendíamos, y uno de los principales autores fue Teacher, que hablaba del estructuralismo en Estados Unidos y en el siglo XIX, que él hablaba de una observación pasiva y estructurada de la mente mediante la introspección y esta como ha sido también improductivo. Que él también hablaba de la importancia también pronto a la atención y esta cómo se dirige hacia las ciencias naturales, cómo contaba con constructos concretos, objetos objetivamente observables, manipulables y también el resultado desde la parte predecible y contrastable. En el estructuralismo, digamos que se entendía la parte, digamos, de la corriente que estudiaba los sistemas y las estructuras, ¿no? Subyacentes y obviamente aquí teníamos en cuenta cómo estas organizaban tanto la realidad, digamos, el lenguaje, la cultura, la mente, y pues obviamente tener en cuenta cuál es la idea de los fenómenos, que no solamente es entender aquellos elementos que eran aislados, sino también cuando ya teníamos en cuenta las estructuras que pueden ser complejas, ¿no? Recuerden que ustedes pueden aumentar las diapositivas en sus dispositivos. Una parte importante del estructuralismo es que se observaba la mente a través de una introspección controlada, ¿no? Que buscaba muchas veces en las personas descomponer aquellos procesos mentales y aquellos elementos más simples, como hablábamos de las sensaciones, de las imágenes, ¿no? Que se enfocaba similarmente en la parte química y cómo identificaban tanto los átomos como la mente. Respecto al estructuralismo, generaron unas críticas y es que decían que era poco fiable, no observable, reaplicable, que era reemplazado por enfoques como el conductismo. Habían ideas centrales sobre el estructuralismo en general y la estructura, que es más importante, que el contenido, todo el fenómeno que tiene ese sistema subyacente y cómo esto le da forma, ¿no? Tanto a los elementos que generan un sentido dentro de la relación, también con el todo. Y este cómo, digamos, formaba o buscaba encontrar aquellas reglas universales que organizaban tanto la mente, el lenguaje y la cultura. Un ejemplo importante de esa parte de lingüística es, digamos, lo que hablábamos, por ejemplo, que digamos que decían que la atención se dirigía, digamos, frente a elementos concretos, observables y manipulables, y también aquellos que eran predecibles y contrastables. En este elemento del estructuralismo, también nosotros entendíamos que había un interés por la investigación de un carácter más objetivo y experimental, y esto generó la revolución de la psicología americana del siglo XX, que también dio resultado a tres escuelas psicológicas, que era la Gestalt, el conductismo y el funcionalismo. Digamos que estas escuelas tenían dos objetivos, ¿no? La primera era eliminar lo que hacía la otra, como sinónimo de psicología americana, digamos, y la segunda era conseguir cómo aportarle a la psicología americana una base científica firme. Teniendo en cuenta que en los primeros años del siglo XX el concepto de la salud mental era limitado, era precario y que presentaba también problemas frente a la conducta y que muchas veces era inexistente. Entonces se veían elementos de las categorías de la clasificación de la salud. El primero, la gente normal en contextos cotidianos.
la gente insana o loca, interna o en manicomio, gente enferma o en hospitales, criminales en prisión. Y pues digamos que en la escuela conductista nosotros hablábamos directamente sobre el positivismo lógico desde el Círculo de Viena y todos aquellos que tenían la necesidad de defender lo que observaban y lo que verificaban. Y estos principios es lo que llamamos la psicología del conductismo, que el principal representante pues fue John Watson, ¿no? Que hablaba que la psicología tenía un sentido a través de la conducta cuando se podía observar y medir. Recuerden que la psicología clínica es aquella que se encarga de, digamos, de estudiar, evaluar, diagnosticar, prevenir y tratar aquellos problemas de la salud mental, también las emociones y el comportamiento, y que el objetivo pues es mejorar el bienestar y la calidad de las personas. Cuando nosotros entendemos el enfoque cognitivo-conductual frente a la psicología clínica, es como nosotros nos basamos en modelos científicos que explican tanto el origen de por qué surge una enfermedad o un trastorno, cómo se mantienen sus trastornos psicológicos utilizando técnicas también validadas empíricamente para la intervención y cómo comprendemos tanto la evolución y los fundamentos que permiten aplicar estrategias eficaces para el cambio terapéutico. En cuanto al ejercicio de la psicología clínica, hablamos de aquellos principios que son éticos y deontológicos. Estos principios en los cuales se garantizan el respeto a los derechos de los pacientes, a la confidencialidad y a la integridad de la práctica profesional. Otro de los elementos importantes es también el rol que tiene el terapeuta, ¿no? Todo lo que requiere ese desarrollo, las habilidades interpersonales esenciales, la empatía, la escucha activa, la comunicación efectiva, que puedan facilitar una relación terapéutica sólida y también favorecer el proceso de la intervención psicológica. Etapa precientífica, orígenes filosóficos y médicos, y cuando nosotros hablamos frente al desarrollo de la psicología como ciencia, aquellos trastornos mentales que eran interpretados por perspectivas religiosas, místicas o médicas, ¿no? Recuerden que anteriormente a la parte, digamos, de los trastornos mentales, se les atribuían pensamientos como que eran posesiones demoníacas o castigos divinos, ¿no? Esto se daba en las civilizaciones antiguas de Egipto, Grecia y Roma. Hipócrates, por ejemplo, propuso que los trastornos mentales eran causados por desequilibrios en los cuatro humores del cuerpo, en la sangre, en la bilis amarilla, en la bilis negra y en la flema. Galeano continuó con la teoría y sugirió que las emociones y la personalidad estaban relacionadas con los humores corporales. Y en cuanto a la Edad Media del siglo V y del siglo XV, predominaba la visión religiosa y supersticiosa que hablaba que los trastornos mentales, ¿no? Se creían que eran personas que tenían enfermedades, pues de aquellas que estaban poseídas por espíritus malignos y que eran sometidas a exorcismos y encarceladas en asilos. Y aquí pues es como surgen los hospitales psiquiátricos en Europa con el hospital de Bedlam en Londres, ¿no? Recuerden que todo ha sido, digamos, un paso a paso y que digamos que cuando nos surgimos frente a la psicología como ciencia, en el siglo XIX y en el siglo XX, hablábamos también de la medida que generaba la medicina y la filosofía y estas empezaron a avanzar y a buscar explicaciones más científicas de los trastornos mentales. Que hubo aportes de la medicina y la neurología, por ejemplo, Franz Gall propuso la frenología, ¿no? A través de que las funciones mentales tenían que ver con la forma del cráneo, pero esta teoría fue desvalidada porque él pensaba que una persona que tenía un cerebro más grande era más inteligente que otra persona que tenía un cerebro más pequeño. Fue desvalidada porque digamos que se entendió que no, que habían personas que podían tener el cerebro más pequeño y eso no tenía ninguna interferencia en el coeficiente intelectual, ¿no? También hablábamos de Jean-Marc Charcot,
que es el que investigó la histeria y la hipnosis y estas como el tratamiento de ellas, ¿no? Se desarrolló una clasificación de los trastornos mentales que sirvió como base en los manuales como es el manual del DSM y el CIE, ¿no? Que estos manuales pues fueron los que hoy en día pues nos ayudan a identificar los trastornos mentales. Recuerden que también nosotros hablábamos de la psicología experimental y la primera persona que fundó el primer laboratorio de psicología en 1879 fue Wilhelm Wundt, en Alemania, que estableció la psicología como una disciplina científica. También, digamos que llegó William James con el funcionalismo, que él estudiaba como tal la función de los procesos mentales, ¿no? Y él hablaba de la función de los procesos mentales, cómo influían en la adaptación del entorno. También llegó Lead Whitmer, que fue el que fundó la primera clínica psicológica en 1896 en Pensilvania y el que acuñó el término de psicología clínica. También se enfocó en cuanto a la evaluación, al tratamiento, a los problemas del aprendizaje en los niños y pues ha marcado también el inicio y la intervención de la psicología aplicada. Desarrollaron grandes enfoques terapéuticos y es en el siglo XX, ¿no? En este, digamos, se entendió el psicoanálisis por Freud, y por los discípulos. Recuerden que nosotros acá entendíamos, por ejemplo, con Freud, cómo se desarrolló ese análisis en el cual él habló, digamos, del inconsciente, de los conflictos internos, de cómo influía la infancia en la vida adulta y pues también introdujo sus técnicas como es la asociación libre y la interpretación de los sueños, ¿no? Frente a la intervención, digamos, de la psicología. También Carl Jung y Alfred Adler hablaron de las variantes de psicoanálisis como es la psicología analítica y la psicología individual. Luego llegó el conductismo en 1920, que es lo que hablábamos de la modificación de la conducta a través del aprendizaje. ¿Qué dijo Watson? Fue el que propuso que el comportamiento aprendido a través de un ambiente. Skinner, el que habló del condicionamiento operante, y él hablaba de cómo se desarrollaban estas en terapias de la conducta, ¿no? Luego llegó Paulot, digamos, con el condicionamiento clásico y él fue el que descubrió el tratamiento de las fobias y los trastornos de la ansiedad, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de los experimentos que hacía Paulot con los perros. Y no sé si se acuerdan que él también tuvo, digamos, un tratamiento frente a las fobias y digamos que él hizo un experimento con los perros, ¿no? Que descubría, por ejemplo, el hecho de la salivación, cuando se les daba la comida, cuando asociábamos el estímulo neutro, que era el sonido de la campana, a la comida, ¿no? Y pues él también hizo un experimento que, ese, bueno, ese realmente lo realizó John Watson, que fue el experimento del niño Albert, ¿no? Albert, que fue el que, digamos, se inspiraron en Paulot. Y ellos llevaron a cabo con un bebé de 9 meses que no tenía miedo, que no tenía miedo a una rata blanca, pero cuando se le presentaba la rata le hacían sonar un fuerte ruido metálico y esto le causaba llanto y miedo. Y pues al cabo de varias repeticiones, Albert lloraba solo con ver la rata, ¿no? Aunque no hubiera ningún ruido. Y pues obviamente este experimento fue muy cuestionado porque incluyeron miedo en un niño que estaba en pleno desarrollo, ¿no? Y por eso es que hoy en día también la psicología experimental tiene una de las reglas y es que no se puede experimentar con seres humanos, ¿no? Porque pues obviamente estaríamos violando los derechos de las personas y que obviamente pues siempre la psicología debe tratar de, digamos, generar un beneficio, pero pues no generar o provocar pues una fobia, ¿no? Entonces recuerden que pues también se entendió cómo, digamos, estos condicionamientos. Ya Paulo habló de las fobias, de los trastornos de la ansiedad, y pues él decía que todo lo que se aprendía se podía desaprender, ¿no? Y que pues obviamente muchas veces habían respuestas que se aprendían, ya sea de forma psicofisiológica o por asociación.
Realmente el modelo de Paulo fue el que empezó a explicar, digamos, lo que era una fobia, que era aquello que se entendía como ese miedo intenso, esa capacidad irracional o persistente hacia un objeto o una situación específica, por ejemplo, cuando nosotros observamos las arañas, ¿no? Las alturas, el hecho de volar, todo lo que me provoca ansiedad, evitación, me genera una, digamos, una desproporcionada evitación, ¿no? Y que él hablaba que muchas veces las fobias, según Paulot, podían mostrarse como un estímulo neutro, pero que pueden generar una respuesta emocional que asociada repetidamente, sí genera un estímulo que ya causa como tal una emoción, que las fobias pueden formarse de diferentes formas. Y entonces él hablaba de que pues había el condicionamiento clásico de las fobias, pues primero había un estímulo incondicionado, que es por ejemplo la mordida de un perro, luego una respuesta incondicionada, que es miedo y dolor, luego un estímulo neutro, que es ver a un perro antes de un evento traumático, un estímulo condicionado, el perro después de una mordida, y una respuesta condicionada, que es cuando nosotros tenemos un miedo intenso a los perros, ¿no? Entonces, ¿qué va a resultar? Pues que una persona va a sentir miedo solamente al hecho de ver un perro, incluso si el perro no le hace nada, y que muchas veces ese estímulo neutro que es el perro se convierte en un estímulo condicionado porque va a provocar un miedo, ¿no? Por ejemplo, lo que se encontró con el niño de Albert, ¿no? Que no tenía miedo a una rata blanca, pero obviamente los investigadores asociaron la rata blanca con un sonido fuerte, que sí le generaba al niño miedo, y que después de varias asociaciones el niño lloraba solamente con ver la rata, ¿no? Entonces también se habló del mantenimiento de las fobias y del condicionamiento operante, y es que pues obviamente la evitación es un elemento que a corto plazo nos ayuda pues a evitar sentir miedo, pero a largo plazo va a reforzar, ¿no? Esa conducta evitativa, ese miedo. Y a esto le llamamos también refuerzo negativo, el hecho de evitar o disminuir el malestar cuando nosotros hablamos de la evitación o cuando nosotros tenemos en cuenta que esto se puede volver habitual. Hay tratamientos basados en esta teoría. Y uno de ellos es la fobia, cuando nosotros entendemos que las fobias son aprendidas, ¿no? Que muchas veces pueden generar una asociación y que pueden modificarse o pueden extinguirse. Que hay técnicas también basadas en estos principios. Cuando hablamos de las técnicas conductuales, porque ya después, digamos, más adelante se empezaron a desarrollar técnicas para desactivar como esa fobia, esa evitación, como es la desensibilización sistemática, la exposición graduada, como es la terapia de exposición a un evento previo a una respuesta, el contracondicionamiento. En esa exposición graduada, o esas técnicas de exposición está la exposición imaginaria, exposición en vivo, exposición prolongada, que incluso hoy en día se utiliza no solamente para la fobia, sino para el trastorno de estrés postraumático. Voy a activar el chat por si al momento tienen alguna pregunta que me quieran hacer o alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Me alegra mucho que todo esté claro. ¿Cuáles son las técnicas conductuales? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan la técnica de sensibilización sistemática y es exponer progresivamente a la persona al estímulo temido, pero pues apoyándonos de las técnicas de relajación. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que aunque la persona tiene miedo a ese estímulo, al relajarse, pues va desensibilizando ese miedo que tiene, ¿no? La exposición graduada, el enfrentamiento directo al estímulo. Cuando nosotros hablamos de la exposición graduada es que nos enfrentamos a situaciones, por ejemplo, que nos generan menos ansiedad o menos miedo y pues gradualmente vamos exponiéndonos
a elementos que nos generan un miedo más intenso, ¿no? Por ejemplo, si yo le tengo miedo a los perros, la exposición graduada puede ser escuchar a un perro ladrar, puede ser ver fotos de un perro, puede ser acercarme a un perro con alguien, pero un perrito que sea tranquilo, ¿no? Y pues a partir de ahí yo me voy exponiendo a esos elementos que le tengo miedo. También recuerden que está la terapia de la prevención o de la exposición con la respuesta, y es impedir todos los elementos que hablamos de la evitación, el ritual, cómo se mantiene la exposición, y pues para que esa ansiedad pues pueda reducir o se pueda reducir por sí sola, ¿no? Contracondicionamiento, cuando se asocia ese estímulo temido con una experiencia positiva o neutra, ¿no? Como hablamos de jugar, por ejemplo, con un perro tranquilo, ¿no? Entonces miren que nosotros también, digamos que es exponer de alguna forma esa parte conductual y que hoy en día pues ha demostrado pues una parte importante para desensibilizar esos elementos que yo evito. Mientras yo más evito los elementos que le tengo miedo o temor, pues obviamente más estoy reforzando ese temor, ¿no? Porque puede que en este momento yo no sienta miedo, pero en el momento ya de exponerme a lo que me genera miedo, pues sí va a ser intenso la reacción que vaya a tener. Sí, todo esto lo vamos a continuar hablando. Cuando nosotros hablamos de los comportamientos conductistas, es aquellos elementos los cuales tenemos en cuenta los comportamientos internos, ¿no? En realidad no le llamaron caja negra al comportamiento, sino al proceso mental, internos, aquellos pensamientos, emociones, creencias y motivaciones. Pues la caja negra del conductismo era una metáfora de lo que hablábamos, que la mente o los procesos internos no se pueden observar directamente. Entonces los conductistas decían, como no podemos ver ni medir lo que pasa por dentro, pues nos vamos a enfocar solo en lo que observamos, en estímulo y respuesta. ¿Listo? Quiere decir que podemos intensificar ciertas conductas cuando toman a un niño de 4 años y quieren cambiarle el género. No entiendo. No entiendo esa pregunta. Yo acompaño a un niño de 4 años con autismo y tiene ansiedad. Ok, digamos que ya, digamos, en el caso de los niños pequeños, pues hay, digamos, otra área, digamos, de psicología para ellos, ¿no? Hay psicólogos que se enfocan únicamente en su intervención con niños pequeños, con técnicas diferentes por medio del juego. Que en caso, por ejemplo, de ser hiperactivo, pues también hay neuropsicólogos que abordan esa parte, digamos, neuropsicológica infantil, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna duda? Aquí veo que me han hecho una pregunta que si nosotros, por el hecho de condicionar a un animal, podemos condicionar a un niño frente a su orientación sexual.
Y yo creo que esta pregunta, pues no entiendo la razón, porque realmente pues no podemos comparar pues un ser humano con un animal, ¿no? Que no está ningún, y digamos, ninguna parte ética que podamos generar nosotros un condicionamiento en un niño y que incluso deben de estar los padres, ¿no? Presentes y que la orientación sexual, pues digamos que pues tiene que ver con cada persona, ¿no? En su desarrollo y que nosotros pues como psicólogos pues no está a nuestro alcance cambiar o no la orientación sexual de una persona, simplemente pues ayudarle, digamos, en la forma como transita pues sus emociones, sus pensamientos y pues sus cambios. No es ético siquiera pensar en cambiar la orientación sexual de ningún ser humano, ¿no? Mm. La sensibilización sistemática se acompaña con técnicas de relajación o respiración y con los elementos que generan evitación. Ok, bueno, entonces recuerden que nosotros también, pues hay técnicas incluso para reforzar los aprendizajes en los niños con autismo. De hecho, la terapia cognitiva trabaja también técnicas de reforzadores positivos, ¿no? En el aprendizaje, el modelado, también a través de la conducta. Entonces recuerden que la revolución cognitiva ya se integraron todos los elementos, como tenían que ver aquellos pensamientos, creencias y percepciones de lo que era la terapia de la psicología. Llega Albert Ellis cuando él crea la terapia racional emotiva, conocida como la TREC, que él hablaba de basarse en cambiar esas creencias irracionales, ¿no? No se preocupen que vamos a hablar muy en detalle de cada uno de ellos. Luego llegó Aaron Beck, que fue el que desarrolló la terapia cognitiva, centrada en la reestructuración de pensamientos negativos. Y este enfoque digamos que ese enfoque cognitivo se combinó con el conductual y fue lo que dio origen a la terapia cognitiva conductual, ¿no? En la psicología clínica, como saben, surge a finales del siglo XIX y pues esta es la disciplina que hablaba de evaluar, diagnosticar y tratar problemas psicológicos y entender estos cómo influían en la medicina y en la neurología y también en la psicología experimental, ¿no? Como ya saben, llegó Leib Widmer, que fue el discípulo de Wundt, que fue el considerado de la psicología clínica, ¿no? En 1896 se fundó la primera psicología clínica en Pensilvania. ¿Y qué abordaba esta psicología? Los problemas del aprendizaje en los niños. Y se introdujo el término de psicología clínica y también se propuso un enfoque basado en la evaluación individual, en la intervención psicológica, y ese trabajo se enfocó en cuanto a la educación y en especial también la aplicación de métodos científicos para abordar problemas de un comportamiento. En cuanto a la expansión de la psicología clínica, también estaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los psicólogos clínicos fueron la clave de la evaluación del tratamiento y que digamos que en esta parte pues se tenieron en cuenta que los soldados venían con un estrés postraumático, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Llegó ese modelo de Boulder que estableció como psicólogo clínico ese enfoque científico práctico, que se consolidó con diferentes enfoques terapéuticos como era el psicoanálisis, la terapia conductual y la terapia cognitiva, y dio nacimiento pues a la evolución de la terapia cognitivo-conductual. Recuerden que la terapia cognitivo-conductual es la integración del conductismo y la psicología cognitiva, ¿no? Eh, que se basaba en que los pensamientos, las emociones y las conductas estaban interconectados y podían ser modificados para mejorar el bienestar. Mm.
Bueno, los demás me pueden escuchar bien. Hoy en día, pues ya hay un modelo en el cual también tenemos en cuenta que nosotros como psicólogos, incluso que no podemos interactuar con un menor de edad, ¿no? Tenemos que siempre estar acompañados por los padres, que estos elementos son complicados, porque muchas veces, pues los psicólogos a veces cuando detectamos que un menor pueda estar en peligro de maltrato, de abuso, y pues está acompañado de un padre, condiciona de alguna forma al menor, pues a no contar realmente lo que le está sucediendo, ¿no? Y pues esa situación asimétrica de poder del adulto frente al menor es lo que hace que el menor pues sea vulnerable, ¿no? Ok, bueno, tengamos en cuenta que en la expansión de la psicología, entonces así fue como nosotros empezamos a integrar la idea de cómo el pensamiento influía en las emociones y en las conductas y cómo estas pues tienen que ver con la modificación, pues obviamente para mejorar ese bienestar. Otro de los elementos de la psicología moderna, hablamos de las terapias de tercera generación, y pues son estas que ya ustedes conocen, ¿no? Que conforman con los enfoques contextuales y la aceptación también en la terapia, que está la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, está mindfulness, la terapia basada en la compasión, los avances tecnológicos en la psicología clínica, el uso de la terapia en línea, plataformas digitales, la aplicación de la realidad virtual y la exposición a fobias, ¿no? Y cómo integramos esto con la inteligencia artificial y la evaluación psicológica. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Alguna duda? Pues ya hoy en día hemos visto que ha mostrado la inteligencia artificial un apoyo, digamos, en la mayoría de las carreras. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a los temas que hemos visto? Por aquí veo que me preguntaron sobre las terapias de tercera generación. Si son eficaces, si han mostrado eficacia en depresión, en ansiedad. Como tal, no son como las terapias cognitivas que abordan todo lo que hablábamos de reestructurar los pensamientos, sino esta simplemente la persona es consciente de los pensamientos y los deja fluir, ¿no? Es otra, digamos, forma de ver la terapia o la intervención, no a través de la modificación directa del pensamiento, sino dejarlo fluir. Si es más eficaz que la terapia cognitivo-conductual, no. Sigamos que se pueden integrar técnicas de tercera generación con técnicas cognitivas, ¿no? La diferencia de la terapia conductual son técnicas en las cuales nosotros observamos el comportamiento y pretendemos modificar la conducta como tal a través del aprendizaje. Y la terapia cognitivo-conductual es cuando nosotros ya integramos el pensamiento y ese pensamiento cómo influye en las emociones y en el comportamiento. Sí, está grabando, no se preocupe. Que si un maltrato a un niño puede llevarlo a la esquizofrenia,
Pues realmente no hay evidencia clara de eso, ¿no? Lo que sí puede, obviamente, el maltrato a un niño puede generarle un trauma. Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre la TREC y la terapia cognitivo-conductual? Bueno, la TREC es una parte de la terapia cognitiva que se basa en identificar los, digamos, los acontecimientos con las creencias y con estas creencias cómo influyen en una respuesta emocional, ¿no? Por eso se le llama el ABC. Y la terapia cognitivo-conductual aborda, ¿no? En cuanto a las terapias, en cuanto a la TREC, habla de las ideas irracionales y la terapia cognitivo-conductual habla de distorsiones cognitivas, ¿no? Que son errores de pensamiento. Son dos formas diferentes, ¿no? Que en la parte ya cognitivo-conductual nosotros entendemos cómo influyen los pensamientos en las emociones y en el comportamiento. Sí tienen evidencia científica. Las terapias de tercera generación no tienen mucha evidencia científica. De hecho, utilizan también técnicas cognitivas como la difusión cognitiva, que es una técnica de tercera generación para abordar básicamente los pensamientos. El trastorno negativista desafiante, digamos que nosotros no podemos generalizar, pero pues la terapia cognitivo-conductual ha ayudado a abordar la mayoría de los trastornos, ¿no? El negativista desafiante pues tiene unos comportamientos desadaptativos y pues la idea es que por medio de los refuerzos, por medio, digamos, de técnicas de aprendizaje, del modelado, pues la persona empieza a adquirir unos comportamientos adaptativos. ¿Qué son trastornos de personalidad? Son aquellos que se desarrollan a medida que la personalidad del sujeto se está desarrollando. Por eso se llama así. Realmente la terapia cognitiva, como sabemos, ayuda a modificar los patrones de pensamiento, emociones y conductas. Y pues que me preguntaron por el trastorno negativo desafiante, son patrones disfuncionales desde una interpretación, frustración ante respuestas o ante alguna norma, ¿no? Entonces, pues realmente se ha mostrado incluso muchos estudios y metaanálisis donde cómo reducen significativamente la severidad de ellos, ¿no? Ayudan en la regulación emocional, habilidades sociales, solución de los problemas, reestructuración cognitiva, entrenamiento de padres y prevención de recaídas. ¿Cuánto tiempo promedio para un cambio de conducta cuando una persona ha sufrido agresión sexual? No entiendo la pregunta. ¿Cambio de conducta en qué sentido? La terapia conductual es para observar, ¿no? La terapia conductual es para modificar, ¿no? Aquellos comportamientos aprendidos. ¿Qué trastornos no se pueden abordar desde la terapia cognitiva? Pues realmente la terapia cognitiva pues, ha mostrado evidencia en la mayoría de los trastornos, ¿no? Integrada también obviamente con otras técnicas, por ejemplo, la respiración, la sensibilización automática, cuando nosotros integramos también técnicas, por ejemplo, conductuales para mejorar pues ciertos elementos, ¿no? Entonces nosotros pues también es importante que integremos las técnicas conductuales con las técnicas cognitivas, pues en un determinado caso. Por eso no podemos decir que un tratamiento pues debe ser de una sola forma, sino que hay que mirar siempre los casos y los problemas o las situaciones por las que llega una persona a consulta.
Bueno, entonces teniendo en cuenta las técnicas de terapia de aceptación y compromiso, dialéctico-conductuales, mindfulness, pues han mostrado también eficacia frente a la capacidad que tiene una persona para regular las emociones, ¿no? No desde la confrontación de las emociones, sino desde la aceptación de la emoción y dejarla fluir. Wurmen Wundt es el que habló del primer experimento del campo de la psicología, ¿no? ¿Qué hablaba él? Él hablaba, digamos, del por qué pues se presentaba, ¿no? Por qué era importante que hubiera como un laboratorio, ¿no? Es cuando se entendía cómo la mente o el cuerpo estaban conectados, ¿no? Y cómo nace en la mente, pues cómo nacían aquellas ideas o cuando aquellas venían en blanco. En el estructuralismo, la Teacher, que hablaba del estudio de la estructura de la mente. Luego el funcionalismo llegó William James, que hablaba del funcionamiento de la mente. Luego llegó el conductismo, que hablaba de la conducta observable, por Watson. Y luego Piaget, que habló del redescubrimiento de la mente, por medio de la terapia cognitiva. Y ya hoy, pues, el conjunto también de entender los procesos químicos, psíquicos, conscientes o inconscientes, y que muchas veces son productos del funcionamiento del cerebro, que es lo que le llamamos el funcionamiento de la mente, y pues también integrarlo con la conducta, ¿no? Que son aquellas acciones que observamos y que notamos que un ser vivo corresponde a un estímulo, ¿no? Entonces, digamos que teniendo en cuenta pues la prehistoria, pues digamos que primero pues se entendía como el cuerpo y el alma, ¿no? Digamos como esa parte, digamos, de la psicología, como sustancias separadas que decía Platón, y sustancias interdependientes como decía Aristóteles. Pero y sí que hablaba que alrededor del alma pues era aquello en lo cual nosotros vivimos, pensamos o sentimos. Y luego llegaba el estructuralismo con el asociacionismo, ¿no? Llega Wilhelm Wundt con Teacher y era el discípulo de Wundt. Él hablaba del método de la introspección entrenada, ese método experimental y el objeto también de los procesos mentales desde la experiencia consciente. Que entonces acá pues en el estructuralismo pues cronometraban con un tiempo cuánto demoraba una persona en realizar una actividad mental, ¿no? Por lo cual encontraron 38.000 tipos de sensaciones visuales y 11.000 auditivas. Habían atributos en los cuales tuvieron en cuenta la cualidad, la intensidad, la duración, la claridad. Y en Alemania, pues ya entendimos los contenidos mentales, las imágenes, las emociones, las sensaciones y todos los elementos simples que podían generar, digamos, conciencia frente a un objeto de estudio, ¿no? Estaba el taquitoscopio, que también hablaba de la psicología fisiológica y de la independencia y de la nueva ciencia. El método experimental para los procesos psíquicos más simples, las sensaciones, la percepción, el tiempo y la reacción. Luego llegó el funcionalismo. Y con el funcionalismo, pues llegó William James, que fue el fundador. En el funcionalismo, pues tengamos en cuenta que acá hablaban del énfasis en lo cual funcionaba la mente, pero no en una estructura, ¿no? El objeto de estudio aquí era la experiencia consciente como una actividad de adaptación al medio. El método que se utilizaba en el funcionalismo era la introspección. Y él estudiaba la conducta animal, acá estudiaba todos los recursos que tenía el ser humano para adaptarse a un medio. ¿Qué pasaba en el funcionalismo? Que estaban preocupadas más por temas, digamos, en los cuales teníamos que ver la motivación, los hábitos, digamos, y las diferencias individuales, por ejemplo, a través de los tests, ¿no? Que también nosotros hablábamos de los recursos que tenía el ser humano para adaptarse al medio y destacaba la importancia frente a la motivación y en las emociones, ¿no? En el funcionalismo hablaba de las influencias de las ideas, cómo influían, ¿no? En esas ideas, en esa pedagogía. Hablaba de la psicología de la ciencia, la práctica que debe ayudar a las personas a adaptarse a un medio para alcanzar el éxito en la vida. Y en ese funcionalismo, pues se tenían en cuenta tres elementos: el yo material, el yo social, el reconocimiento reside de los demás y el yo espiritual, que es ese ser interno. Y la importancia también del instinto, hábito y de la motivación.
Ya vamos a hablar de la diferencia de la TREC y la terapia cognitivo-conductual. Bueno, entonces recuerden que este funcionalismo también se utilizó mucho en la pedagogía. Aquí llegó Tordai, Cattell, Dewey, ¿no? Que también digamos que fueron autores también de ese funcionalismo. Luego llegó la Gestalt y esa forma, digamos, cuando se entendía el objeto de estudio desde la percepción, ellos tenían unos métodos que también eran la observación y la experimentación en el siglo XX, en la segunda década de 1920, ¿no? Aquí llegaron a entender cómo la mente organizaban aquellos elementos que llegaban a ella por medio de canales sensoriales a través de ciertas leyes. Se entendía la percepción como una totalidad organizada y se entendía el cerebro activo como estructuras propias, ¿no? Que se entendía que todo es algo más, algo distinto a la suma de las partes. Llegaron autores como Wertheimer, Koka y Kofler, ¿no? Que fueron esos autores de la Gestalt en ese momento. Tengamos en cuenta que también luego llegó el psicoanálisis con Freud, con Jung y con Adler, en lo cual tenían en cuenta los procesos inconscientes, ¿no? El método del psicoanálisis es la interpretación de los sueños, la asociación libre, la introspección, y digamos que estos métodos, pues más que todo se entendía la personalidad que tenía tres estados, ¿no? El ello, que era la parte inconsciente, el yo, que tenía que ver con el yo presente, ¿no? Y el super yo, que era como la moralidad. Y luego, pues tres elementos, que era el consciente y el inconsciente, y el preconsciente, ¿no? El consciente, pues el presente, el inconsciente, toda esa información que está contenida, guardada, ¿no? Que pues llegan a través de los sueños o a través de algún tipo de representaciones mentales. Y pues digamos que también hablaba del preconsciente, ¿no? Que era la influencia pues que había pues frente al estado inconsciente y al presente, ¿no? El tratamiento clínico que se hacía más que todo en psicoanálisis era histeria y fobias a través de la terapia psicoanalítica. Y pues obviamente se entendía la relación que había entre el inconsciente o la psicopatología también de la vida cotidiana, incluso que hay un libro sobre eso que digamos el autor es Freud, ¿no? Y pues llegó también la terapia psicoanalítica con el caso de Dora. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso de Dora, que fue uno de los casos más emblemáticos del psicoanálisis. Algunos de ustedes lo recuerdan. Bueno, ¿quién era Dora? Pues Dora, pues digamos, era una persona que Freud trató en 1900. ¿Qué pasó? Que presentaba síntomas histéricos según esa terminología en la época, ¿no? Que pues obviamente ya decían que perdía la voz, que tenía una tos persistente, desmayos, depresión, dificultad para respirar, problemas en las relaciones con los padres y conocidos, ¿no? Freud encontró en Dora, digamos, una histeria que se entendía como la extensión de los conflictos inconscientes y que a través pues del cuerpo y la conducta, ¿no? ¿Qué pasaba con ella? Pues realmente ella tenía una relación extraconyugal con una mujer llamada la señora Frau, que digamos el padre de Dora tenía una relación con otra persona, ¿no? Que Freud descubrió que el marido de Frau hizo insinuaciones sexuales a Dora, ¿no? Cuando ella tenía 14 años, que el padre de Dora sabía de ese acoso y no defendió a su hija, lo que le generó en ella un resentimiento y un conflicto inconsciente. Entonces la interpretación que hace Freud es que él propone pues en Dora una expresión de esos conflictos sexuales que eran reprimidos y de la ambivalencia afectiva que había hacia el padre y también hacia Freud, que también se planteó que esos síntomas eran una forma de expresar el deseo y el rechazo al mismo tiempo, ¿no? Habían elementos importantes a entender en este caso, que Dora reprimía deseos sexuales hacia Gerka, ¿no? Y que digamos que también sentía ese rechazo. Había una transferencia también de Freud, donde observó que Dora presentaba sentimientos dirigidos a otras figuras, ¿no? En él. Y pues en los sueños, Freud analizó también los sueños de Dora, donde
aparecían elementos simbólicos que se relacionaban con el fuego, la caza, la huida y que se interpretaban como sus deseos y sus miedos inconscientes. Realmente este tratamiento llegó a un final, ¿no? Duró 11 semanas. Dora interrumpió el proceso abruptamente, lo que Freud analizó como un acto de resistencia y transferencia negativa, ¿no? Digamos que posteriormente Freud reflexionó sobre su propio error y no interpretó la transferencia a tiempo. Entonces, digamos que acá, pues, este caso, pues, también ayuda a entender, pues, las claves que lo que decía Freud en los conceptos, cómo se exploraban el deseo, la represión, conflictos en la adolescencia, críticas posteriores, pues, digamos, a las personas que criticaban estos enfoques centrados en un deseo sexual masculino y la postura autoritaria también que ejercía Freud sobre Dora. Técnicas analíticas, pues obviamente aquí hablaban de los métodos de asociación libre, que es la persona cuando habla, digamos, libremente de lo que quiera, sin ninguna dirección ni nada, sino simplemente la persona pues habla libremente y pues la interpretación de los sueños, que fue otra técnica, ¿no? Como tal, vemos que Dora pues supuestamente tenía síntomas histéricos. Freud también explicó los síntomas a partir de deseos inconscientes, represión y conflictos sexuales. El caso marcó un desarrollo en conceptos, por ejemplo, en las relaciones terapéuticas como la transferencia, la represión y el simbolismo también onírico, ¿no? Y el final abrupto pues evidenció las limitaciones de las técnicas psicoanalíticas inicialmente, ¿no? Pues digamos que la paciente pues no terminó su proceso, ¿no? Y eso también me dice a mí como terapeuta que de pronto fallé en algo, que de pronto en algún momento ya se sintió incómoda con las sesiones. Y pues esto también es, digamos, un elemento a analizar. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué opinan de este caso? No tiene ninguna relación, es la relación que hay del psicoanálisis, cómo influyó en ese proceso de intervención psicológica, ¿no? No, ese es un nombre anónimo. Lástima porque si el tratamiento no está generando un beneficio, no está siendo directivo, ¿qué relación o qué necesidad va a tener un paciente de continuar con una intervención en la cual no nota ningún resultado, ¿no? La transferencia es el proceso que hay entre un terapeuta y un paciente. La relación empática, transferencia, se le llama psicoanálisis. Bueno, vamos a tomarnos un receso y recuerden que volvemos a las 8:15. La transferencia y el rapport son lo mismo, pues digamos que en psicoanálisis se le llama transferencia, ¿no? Bueno, listo. Mm. Ok,
Vamos a continuar con la clase. Recuerden que el día de hoy la clase es hasta las 9 de la noche, para que lo tengan en cuenta. Mañana tenemos clases de 9 a 12 del mediodía. Bueno, entonces ya hablamos del caso de Dora. Ahora vamos a hablar de la psicología humanista y recuerden que pues en el siglo XX, ya en los años 60, llegó Maslow y Rogers, que hablaban que la psicología pues el objeto era la existencia humana, ¿no? Y hablaba del método que se daba a través de un método que era la entrevista personal y la dinámica de los grupos. Tenían en cuenta un elemento que era la terapia dinámica de los grupos, el rechazo tanto a las teorías conductistas como el psicoanálisis, y hablaban de que había que rechazar la reducción del ser humano a aspectos objetivos y medibles. Hablaba que debían potenciarse la espiritualidad, la autorrealización, la responsabilidad, la libertad y el reconocimiento en el otro. ¿Qué decía Maslow con su pirámide? Él decía que el ser humano tenía unas necesidades, ¿no? Necesidades fisiológicas básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de ego y finalmente que el ser humano debía alcanzar la autorrealización, ¿no? En todos los aspectos de su vida. Cuando ya haya completado eso, pues él decía que esa era la pirámide, digamos, de las necesidades del ser humano. Luego llegó el conductismo y el behaviorismo, ¿no? Que hablaba de la conducta, de la forma del método, era a través del experimento. Y pues recuerden que era cuando le daban el alimento a los perros a la misma hora y así se generaba un condicionamiento frente a la respuesta del estímulo. ¿Qué autores fueron los que trabajaron esto? Paulot, Skinner y Watson. Hablaban del estímulo-respuesta, cómo la conducta se presentaba a través del aprendizaje de aquellos experimentos que hacían con animales y cómo podían modificar la conducta. Entonces hablaban de la caja negra, que como ya les expliqué, la caja negra era lo que tenía que ver con la mente, la conciencia, que muchas veces pues nosotros no sabemos lo que una persona pues tiene en su mente, ¿no? Pero pues el conductismo sí ayudó en temas del aprendizaje y la pedagogía, que hasta hoy en día se utilizan como técnicas de aprendizaje, que es el refuerzo y el castigo. Luego llegó la psicología cognitiva con esa metáfora del ordenador y hablaban de esa parte del funcionamiento que se daba frente a los ordenadores y en la manera de cómo las personas procesamos la información. ¿En qué pasó en la psicología cognitiva? Llegó Piaget, llegó Ausubel, llegó Neisser, y que acá pues se entendía esa psicología cognitiva como ese input que era lo que hablábamos del estímulo, la caja negra, el organismo, la detección, la codificación, el almacenamiento y la recuperación y el output que es la respuesta. ¿Qué decía la psicología cognitiva? Abordaba todos los elementos que el objetivo eran los procesos mentales y estos cómo estaban implicados en el conocimiento, en la percepción, en la memoria, en el razonamiento lógico y en el pensamiento. El método de la psicología cognitiva era la experimentación a través de la introspección. Y pues aquí había una influencia en la pedagogía y desde el aprendizaje significativo y también por descubrimiento. Cuando nosotros tenemos en cuenta estos elementos, habían procesos cognitivos como en la memoria, el pensamiento, la creatividad, recibir, almacenar, elaborar y también cómo los pensamientos conllevan acciones, ¿no? Acciones concretas. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, alguna duda? Todos estos elementos están claros. Voy a preguntar, porque según tenía entendido era de 9 a 12, pero voy a preguntar para que ustedes tengan claridad respecto a eso.
Listo, entonces vamos a mostrarles una parte de lo que es la psicología cognitivo-conductual para que de pronto ustedes tengan un poquito más claridad sobre qué es la terapia cognitivo-conductual y en qué se basa, ¿no? Recuerden que la clase va a ser mañana de 9 a 12. Ya confirmé con el señor Joaquín Lora y me confirmó que la clase es de 9 a 12. Ustedes tienen la invitación de 9 a 12 a.m. hora Colombia, para que lo tengan en cuenta. Bueno, el link del video pues se lo puedo enviar, pero pues ya realmente hay un documento del material de estudio donde están todos los videos, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces es importante que nosotros entendamos, ¿no? La psicología cognitiva, recuerden que anteriormente se entendía nada más la psicología cognitiva como ese procesamiento, esa memoria, esos pensamientos, la forma como nosotros recibíamos, almacenábamos y cómo los pensamientos conllevaban acciones, ¿no? Recuerden que nosotros cuando se va desarrollando esa psicología cognitiva en los años 50 y en los años 60, se entendía el acto cognitivo como aquel proceso de conocimiento y cuya actividad consistía en almacenar, en recuperar, en reconocer y en comprender y también organizar y usar esa información recibida, ¿no? A través de los sentidos. Se entendía el acto conductual como aquellas actividades del comportamiento, aquellas actividades en el comportamiento observables a través de las cuales podemos saber lo que una persona piensa y lo que una persona siente, ¿no? También recuerden que nosotros teníamos en cuenta esas teorías cognitivas, ¿no? Muchas veces cuando nosotros notamos esos pensamientos, lo que consistían en almacenar esa información, y pues obviamente cuando teníamos en cuenta aquellos elementos, como por ejemplo organizar, usar esa información recibida a través de los sentidos. Que las teorías conductistas y las teorías cognitivas han sido paradigmas científicos más importantes para los estudiosos de la psicología y que esto influyó sobre esa parte siendo importante en esos campos como la pedagogía o los tratamientos clínicos. Recuerden que entonces acá vamos a ver una parte de la flecha de la terapia cognitivo-conductual y entonces primero llegó Paulo y Skinner con ese condicionamiento clásico, ese refuerzo positivo. ¿Qué pasaba con Paulo? Pues fue el que encontramos ese condicionamiento cuando le daban el alimento a los perros y se notaba que los perros al darle el alimento pues tenía que ser un estímulo lo suficientemente fuerte para generar un condicionamiento, ¿no? Luego él asoció también el sonido de una campana con el alimento de los perros y primero pues observó que al sonar la campana antes del alimento, sin el alimento, no producía ningún cambio, pero al llegar el sonido de la campana con el alimento, ahí sí se generaba salivación en el animal. Y al repetirlo varias veces, entonces era cuando ese perro pues ya se condicionaba incluso con el solo sonido de la campana sin el alimento, ¿no? Que ya ahí se generaba un estímulo condicionado, ¿no? Por la repetición, digamos, frecuentemente de eso. Luego llegó Ellis y Beck. ¿Qué hablaban Ellis y Beck? La terapia cognitiva tradicional, ¿no? Ellis hablaba, por ejemplo, de aquellos elementos como eran la TREC, ¿no? Aquel acontecimiento, cómo influía en las ideas racionales o irracionales. ¿Qué es una idea racional? Es lo que nosotros hablábamos frente a una situación. Un ejemplo, yo presento un examen y mi idea y pienso que voy a perder el examen, ¿no? Y entonces a partir de ahí hay una consecuencia y es, pues, digamos, el hecho de pensar que ya perdí el examen y que soy un fracasado porque ya perdí el año, pues la consecuencia es mi malestar emocional. Y que una idea racional es cuando yo entiendo que el hecho de ganar o perder el examen no significa que yo pues no pueda
ganar el año, ganar la materia, ¿no? Entonces, luego llegó a Beck hablando, digamos, de las distorsiones cognitivas, que eran aquellos errores de pensamiento, y él habla específicamente de varias, que vamos a verlas cada una de ellas, pero les voy a dar ejemplo de algunas. Por ejemplo, él hablaba del pensamiento polarizado, cuando nosotros tenemos esos pensamientos como que las cosas son buenas o malas, ¿no? O yo soy una buena persona o soy una mala persona, pero yo no tengo unos términos medios, sino que simplemente es ese pensamiento basado en los opuestos, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, yo tengo un vaso de agua y ese vaso de agua está medio lleno o puede estar medio vacío, ¿no? Pero pues yo no tengo en cuenta que realmente el vaso está lleno, porque está lleno de agua y de aire. Y eso es lo que entendemos como esa forma, digamos, de entender los pensamientos de una manera más general, más objetiva y pues obviamente más racional, por así decirlo. Luego llegó Jeffrey Young con la terapia centrada en esquemas maladaptativos, y Jeffrey Young hablaba de que los seres humanos tenemos unos esquemas que se producían cuando nosotros estamos en las edades tempranas, ¿no? Y que también tenía una base importante, y era la relación que tenían los padres con los hijos. Entonces él decía que, por ejemplo, si los padres, por ejemplo, notábamos que habían ambientes, por ejemplo, en los cuales había mucho autocontrol, mucha exigencia, pues los hijos tenían también una base y unos esquemas maladaptativos, como por ejemplo estándares inflexibles, ser autoexigentes, ¿no? Que por ejemplo si los padres notaban como que no estaban tan interesados por los hijos, pues los hijos se volvían también con miedo al hecho de ser abandonados, de no ser amados, ¿no? Entonces él hablaba de que esos esquemas se generaban en edades tempranas por las relaciones con los padres. Y digamos que esto también nos da a entender cómo pues obviamente influyen los esquemas maladaptativos desde la infancia y pues más que todo desde las edades tempranas. Luego llegó la teoría constructivista de Mahoney, y esa teoría constructivista pues decían que el ser humano pues digamos que hacía una construcción de las experiencias de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué decía Mahoney? Que realmente pues nosotros podemos construir nuestra vida, ¿no? Que a través de nuestras experiencias es como, digamos, nosotros construyamos nuestra vida. Entonces, ¿qué decía Mahoney en esta teoría? Realmente, pues él hablaba, digamos, de ese enfoque cognitivo-conductual, pero en esto, pues también había una postura que era Kelly Piaget, y hablaban, digamos, de esa teoría de que la mente, pues genera un sistema de construcción de forma activa, ¿no? Que el ser humano muchas veces no refleja pasivamente la realidad, pero que la va construyendo activamente, que la persona percibe lo que siente o lo que recuerda, y que muchas veces está mediado por sus estructuras cognitivas previas. Entonces él hablaba que conocer es construir, no copiar, ¿no? Es lo que decía Mahoney. Y él hablaba de los significados personales que le damos a la teoría constructivista, y él hablaba, por ejemplo, que habían elementos, por ejemplo, que un ser humano a través de la experiencia o de los sistemas de los significados es lo que le daba esa coherencia al mundo. Y es lo que decía Ellis y decía Beck acerca de las creencias nucleares, ¿no? A través de mi experiencia yo genero unas creencias, ¿no? Que le doy una explicación pues a lo que me ha pasado, y que estos significados se organizaban en redes jerárquicas que tomaban identidad de expectativas, valores y emociones, ¿no? Entonces, digamos que él, más que todo en la parte de la constructivista, pues él hablaba, digamos, de unos elementos específicos, pero pues digamos que su enfoque se basaba como en unos supuestos, ¿no? Y la teoría post-racionalista cognitiva, esta teoría hablaba de aquellos elementos en los cuales teníamos en cuenta que la identidad de una persona pues también se construye a través de la narrativa, y que esta es la que le da el sentido y subjetivo a lo que le dábamos a nuestra experiencia emocional, ¿no? Que muchas veces pues también la idea pues no existe de una realidad objetiva única, sino de múltiples realidades construidas,
y que cada individuo, pues según su historia, según sus emociones o su estructura o sus significados. Los orígenes, pues decía Guidano, ¿no? Que hablaba de ese constructivismo radical, ¿no? Que, digamos, él hablaba de la influencia del ser humano como un sistema complejo. Él hablaba de la organización de ese significado personal, ¿no? La emoción, cómo procede a la cognición, a la estructura y a la identidad. Y también hablaba del tiempo subjetivo, del tiempo narrativo, y hablaba acerca de cómo la experiencia se organizaba con el tiempo, con la historia vivida, y no como aquellos hechos cronológicos, ¿no? Hablaba de la coherencia personal de las personas que buscaban mantener esa narrativa coherente, incluso si esta era disfuncional. Entonces, digamos que él hablaba de un tema que era la identidad de la narrativa, la organización de la experiencia, el papel central de la emoción y pues obviamente cómo esto proporcionaba los cambios terapéuticos. Y habían elementos claves aquí en el rol del terapeuta, que era un acompañante, que ayuda al paciente a explorar su narrativa y sus emociones. En la técnica hablaba del diálogo exploratorio, ¿no? La escucha profunda, la reconstrucción del self. Hablaba también del objetivo, que era fortalecer la identidad más coherente, flexible y auténtica. Y también hablaba del cambio terapéutico, que es la manera en la cual tenemos en cuenta no solamente la manera de vivirse a sí mismo, sino también a los síntomas. Listo. No se preocupen si tienen algún problema para conectarse el día de mañana, pues la clase va a quedar grabada y la pueden ver después. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo no lo vamos a abordar aún porque pues no es un tema, digamos, de este diplomado, pero sí va a ser un tema que vamos a abordar en el próximo diplomado, que es psicología clínica, para los que de pronto están interesados, ¿no? Se los recomiendo. Vamos a abordar psicología clínica, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del estado de ánimo, trastornos de alimentación, vamos a abordar todo el tema, digamos, de los trastornos psicóticos, trastornos de estrés postraumático. Vamos a abordar trastornos de ansiedad y fobias, agorafobia también, y trastornos de la personalidad como límite o personalidad evitativa, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, pues, los que de pronto deseen entrar en ese diplomado. Yo tengo colegas que tienen pacientes con baja autoestima o ansiedad de 2 a 3 años y yo apenas ando interesada en trabajar con adultos. No sé si es apego durar tanto tiempo. Yo si no veo avance en cierto tiempo, le sugiero intentar con otra terapia. Ok. Realmente, pues eso es lo ético, ¿no? Si nosotros no vemos avance en la terapia, tenemos que recomendar a otros profesionales que de pronto tengan o ya sea eh, una mayor relación terapéutica con el paciente o tengan unas competencias que permitan que se dé ese proceso y ese cambio, ¿no? Porque realmente pues la idea es precisamente notar cambios. Incluso el paciente pues también si lo tenemos ahí o lo retenemos, pues se va a desmotivar por el proceso si no ve ninguna evolución. ¿Me podrías dar un ejemplo del condicionamiento operante aplicado al tratamiento del trastorno? Mm. Por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, la persona, además de haber presentado un trauma, tiene elementos en los cuales quiere evitar porque le recuerda o está asociado a ese trauma, ¿no? Como por ejemplo, si tuvo un accidente, entonces va a tender a evitar pues todos los elementos que le recuerden ese trauma, la moto, el sonido de la moto, ¿no? Todo eso le va a generar ansiedad. Y pues obviamente en el condicionamiento operante, condicionamiento clásico, pues la idea es que la persona empieza a acercarse a esos estímulos que evita, pero siempre teniendo en cuenta que primero tiene que haber un proceso antes de que se exponga. ¿Qué pasa si lo hace y la persona no está preparada? Se va a reforzar ese miedo y pues obviamente pues en vez de nosotros pretender que la persona mejore, pues realmente lo que vamos a hacer es que se sienta incluso peor que como estaba, ¿no?
Entonces es lo que no se requiere. Se requiere que la persona tenga todas las habilidades para poder en el momento exponerse, lo haga de forma segura. Primero escuchando una moto, luego escuchando el sonido de una moto, eh, y digamos que utilizando también técnicas de respiración, ¿no? Hay unas técnicas de grounding que hacen ese anclaje en el presente, como poner el pie en el suelo y observar 5 elementos que ve a su alrededor, para recordarse que ese momento o ese accidente no es algo del pasado y que en este momento pues no representa un peligro. Luego, acercarse a una moto, por ejemplo, con un familiar, puede dar un paseo en la moto corto, ¿no? Y digamos que esa es la idea, que la persona entienda que si bien tuvo una experiencia negativa con un accidente automovilístico, pues no siempre que haya una moto significa que algo malo le va a ocurrir, ¿no? Que además de haber tenido ese accidente, también tuvo muchas experiencias en las cuales montó la moto y nunca le pasó nada, ¿no? Yo tengo colegas que tienen pacientes con baja autoestima o ansiedad. Si hay pacientes que no avanzan porque hay retrocesos, que les aparece otra problemática, pues siempre en la vida del ser humano tenemos que tener en cuenta que no es un proceso lineal, ¿no? Pueden surgir otros problemas, pero la idea es siempre abordar el problema principal, el problema del motivo de consulta, y a la vez darle técnicas a la persona para aprender a elaborar pues las nuevas situaciones que se van presentando. Eso lo explica del modelo transteórico de Prochaska sobre las etapas. Las recaídas, pero si no hay avances, habría que explorar actuar del terapeuta. Pues realmente que si no hay avances, también puede ser que no se hizo un encuadre adecuado, puede ser que haya elementos en los cuales no hay un vínculo adecuado entre el terapeuta y el paciente. Por lo tanto, pues ese paciente no está involucrado en su proceso terapéutico, ¿no? Pero no, el hecho no es culparnos, sino también que esto nos sirva a nosotros para analizar o para entender qué pudo surgir o por qué hay un estancamiento, a qué se debe esa resistencia. Si de pronto a mí me faltan habilidades, por ejemplo, para abordar ciertos elementos, y pues por lo tanto, pues también es importante pues ser objetivos, ¿no? Con lo que realmente quiere una persona cuando va a consulta, quiere obviamente su bienestar y es lo que nosotros pretendemos también. Ok. Si la terapia cognitiva va a mirar los pensamientos y las emociones en la actualidad y qué pasa con las creencias que se tienen desde niño. Lo pregunto porque se dice que no va el pasado. Bueno, realmente que sí aborda el pasado cuando estos elementos del pasado generan situaciones en el presente, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático se va a trabajar el pasado porque el trauma sí genera problemas en el presente. Si la persona desea hablar, por ejemplo, de sus relaciones de su familia, de un abandono familiar, de sentirse de pronto que no ha sido querido, no ha recibido ese afecto por parte de sus padres y que a partir de ahí ha notado que tiene un apego excesivo con sus parejas, pues entonces se tiene que abordar ese elemento, digamos, disfuncional que hay en las relaciones familiares, ¿no? Y pues obviamente las creencias de niño, ese pensamiento de abandono, esa creencia que nadie me quiere, pues esos son pensamientos que sí están generando un problema en la vida del ser humano, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los pensamientos tienen un origen y que un origen es cuando iniciaron, por qué se mantienen, por qué la persona sigue teniendo esos pensamientos que a mí me van a abandonar o sigue sintiéndose de esa forma cada que tiene un problema con su pareja, ¿no? Que lo primero que piensa es que me va a dejar o me va a abandonar. De hecho, acá me dicen, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que existen creencias centrales, ¿no? Y creencias intermedias. Y que estas creencias pues, son el núcleo del por qué yo tengo esos pensamientos negativos. Esos pensamientos automáticos negativos tienen una raíz y esa raíz por lo general se genera en la infancia. Se trabaja con los problemas que tiene la persona en su presente.
Bueno, es que no estamos hablando de quién tiene la responsabilidad, sino que simplemente la relación terapéutica necesita una, un proceso activo por parte del paciente. ¿De qué sirve que nosotros le pongamos tareas al paciente y no las haga? ¿De qué sirve que nosotros le digamos al paciente que haga ciertos ejercicios de respiración y la persona no los hace? ¿De qué sirve que nosotros le psicoeduquemos a esa persona, pero la persona pues no tiene en cuenta todos esos elementos? Entonces aquí pues la terapia no está siendo objetiva, ¿no? No está apuntando a nada. Y que también hay que tener en cuenta y es que hay pacientes que generan cierta dependencia con su terapeuta. ¿Por qué? Porque de alguna forma también hay como una relación ahí terapeuta-paciente y no quieren a otro sino a ese. Pero nosotros somos los que debemos de ser objetivos y si no hay avance, pues toca soltar, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los cuales una persona tiene un trastorno de estrés postraumático y pues lo que se requiere es que haya un proceso. Y es un proceso que puede ser un poco lento porque la persona tiene que trabajar otros elementos que evita, eventos que le generan, le recuerdan el trauma, que le generan sensaciones y un alto malestar emocional. Y para eso tiene que haber un buen vínculo terapéutico. Pero si no lo hay, entonces la persona pues no va a hacer las actividades, va a empezar a dejar ir a consulta, un día va, un día viene, y pues no vamos a encontrar ningún avance porque realmente pues no se han hecho bien las cosas, ¿no? Cuando al paciente notamos que no está cumpliendo, no es decirle o amenazarlo, sino también hacerle caer en cuenta que este proceso es suyo, que necesita un papel activo, que este es un trabajo en equipo, que lo que queremos lograr lo tenemos que avanzar juntos, ¿no? Y que nosotros como terapeutas también tenemos que reforzar a la persona para que haga las cosas, para ver los procesos, ¿no? Cuando notamos que maneja bien las situaciones o las resistencias. Y como profesionales, pues no es confrontar la resistencia, sino ver cómo nosotros podemos avanzar a través de la resistencia, tener una relación terapéutica que vaya a apuntar a su objetivo, ¿no? Un elemento también es que hay personas que, por ejemplo, en caso del consumo de sustancias, hay mucha resistencia por la intervención terapéutica. ¿Y a qué se debe esto? Pues realmente se debe a la adicción. La persona no quiere dejar el consumo, pero es que nosotros no vamos a entrar en esa lucha y en esa pelea, deje el consumo, ¿no? La persona tiene que encontrar por sí misma su proceso terapéutico, el por qué esto no le es bueno para su vida, qué elementos hacen que el consumo de sustancias pues genere un malestar o un riesgo en su salud, ¿no? Que pues obviamente hay que tener en cuenta que esto pues sí va a deteriorar su calidad de vida a largo plazo, ¿no? Si la persona se resiste, es oportuno identificar esas resistencias como profesionales o confrontarlas si aún no hay avance. No, es tratar de ver cómo nosotros le ayudamos al paciente a explorar juntos cuál es la resistencia, cuál es el miedo, el por qué también debe de confiar en el proceso, ¿no? Pues puede que muchas veces no sienta la confianza y por eso también, pues recuerden que hablar también en la parte terapéutica, tenemos que ser conscientes y decirle al paciente, que en algún momento la terapia sí va a tener un costo emocional, ¿no? A veces recordar cierta información va a generar un costo emocional, puede sensibilizar en algunos momentos, pero nosotros nunca podemos dejar ir al paciente de una manera activa, de una manera en la cual esté sensible, ¿no? Tenemos que tratar que él se vaya tranquilo de ahí, que pueda hablar de eso, llorar o expresar sus emociones, pero nosotros no podemos dejarlo ir con una situación donde tiene, digamos, esas emociones altas, ¿no? Porque pues realmente lo estaríamos casi que dejando en una crisis, ¿no? Y pues no sabemos qué puede hacer. Hay personas que pueden llegar a tomar alcohol desmedidamente, ¿no? O una sobredosis o tener un riesgo también en su salud.
La idea es que cuando la persona abramos algunas puertas emocionales, tenemos ese mismo día que cerrarlas, ¿no? Y la persona tiene que tratar de estar tranquila en el momento que se vaya a terapia. Que en esos avances también están las resistencias, y en esas resistencias está un gran dolor que se está escondiendo a través de la evitación. No todo lo que le aflige al paciente es producto de sus pensamientos cuando la situación es real, ¿cómo lo abordo? Bueno, es que no todo es pensamiento, ¿no? A veces hay emociones que sí tienen una relación sobre un problema real que tiene la persona en su vida, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha vivido una situación de abuso sexual, ¿no? No todo es un pensamiento distorsionado. Obviamente hay elementos que sí han detonado esos pensamientos o esos pensamientos negativos, pero pues la idea no es que nosotros entendamos sobre la realidad o la verdad de ese pensamiento, sino que también no es un pensamiento real cuando yo pienso que por ese hecho traumático que viví, ya mi vida no tiene sentido o nunca voy a poder sanar, porque no es así. Yo tengo también la fuerza de poder sanar, de poder abordar cualquier elemento traumático que haya pasado, ¿no? La clase el día de hoy va a estar a las 9 de la noche. De hecho, ya hasta este momento tenemos la clase. Quiero agradecerles a todos por su participación y recuerden que mañana nos vemos de 9 a 12 AM hora Colombia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La grabación de la clase ustedes se la van a enviar al link del WhatsApp donde están, se las envía el señor Joaquín Lora, les envía el link ahí para que ustedes pues la puedan ver. Bueno, nos vemos mañana, que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación.